Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, me llena de tu paz, me llena de tu paz. Hola hermanos, mi nombre es Ángel Nochebuena Cruz. Yo soy miembro de la Iglesia Buenas Nuevas Veracruz, México. Voy a contar un poco sobre mi testimonio, cómo recibí la salvación. En el año 2008 yo llegué a una iglesia cristiana donde recibí a Cristo
Y llegué con un matrimonio totalmente destrozado, 11 años viviendo totalmente peleando, con martirio, con mucha dificultad. Y de hecho estaba a punto de divorciarme. Llegamos a esa iglesia y recibimos a Cristo. Nuestra vida cambió. Tuvimos una nueva bebé, mi esposa y yo. Y caminamos 3 años en esa iglesia hasta que los líderes de esa iglesia, que eran nuestros amigos, recibieron la salvación en México, en Ciudad de México. Y ahí nos compartían el evangelio, pero no le entendíamos, hablaban muy raro, hablaban de otro tipo de lenguaje que yo no conocía, pero los escuchaba. De repente ellos se fueron de la iglesia donde estábamos y en mí llegó un enojo totalmente hacia ellos porque nos habían abandonado. Yo pensaba que nos habían solamente engañado y nos habían utilizado. Y recordaba una palabra que ellos nos decían, que había que seguir a Dios y no al hombre. Entonces yo no lo seguía a ellos, pero ellos me platicaban, ¿no?, sobre la salvación, pero yo no le creía, yo no entendía. De hecho, mi esposa recibió primero la salvación 7 meses antes que yo, y durante 7 meses antes mi esposa y yo discutíamos por cosas de matrimonio, pero después nos discutíamos por el evangelio. Nos daban las 3, 4 de la mañana y ella me predicaba, pero cuando yo quería darle o explicarle mis razonamientos, solo eran conocimientos. Mi esposa me mostraba con la Biblia cuando me decía, ¿para qué se hizo la ley? Y yo decía, para cumplirla, pero realmente me explicaba en la Biblia, ¿no?, que nadie podía cumplir la ley. Y así estuvimos 7 meses, ella recibe la salvación. Y un día, un 28 de diciembre del 2010, se hizo un retiro nacional y fui invitado. Mi esposa me invitó, pero yo no quise ir. De hecho, pensaba yo que se vaya mi familia y yo me quedo aquí a pasármela bien y a divertirme con mis amigos o haciendo otras cosas. Pero Dios me llevó y fui un día después. Cuando llegué a ese retiro, lo primero que me llevaron fue al salón de clase del Evangelio. Ahí pude confirmar mi salvación. Yo recibí la salvación con Juan 1:29, y este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando llegó a mi corazón, yo pude entender muchísimas cosas que mi familia me decía, que los siervos nos decían. Yo no le entendía, pero ahí pude recibir la salvación. Ese 31 de diciembre fue mi nuevo nacimiento en el Espíritu con el Señor Jesucristo. Posteriormente me integré a la iglesia, estuve todo 2010. En el 2011 fui levantado como diácono de la iglesia en Veracruz y desde ahí estoy sirviendo al Evangelio. Desde ahí he tenido dificultades porque también soy tesorero y viendo a los hermanos, sacando siempre mi razón para que los hermanos puedan entender, para que puedan caminar en el Evangelio. Pero Dios me ha sostenido durante este tiempo. Y así, ahora vivo muy feliz con mi familia. Tengo 2 hijas. La que nació cuando llegué a la otra iglesia ya tiene 11 años. Mi otra hija tiene 23 años. Son 11 años que marcan el momento terrible que yo viví en mi vida con mi matrimonio. Pero Dios nos ha rescatado. Ahora somos 4 integrantes de la familia, los 4 salvos, y caminamos en el Evangelio. A veces pareciera que fuera una carga para nosotros, pero en verdad esa carga es bendita porque Dios nos permite conocer su corazón. Así estuvimos viviendo mucho tiempo y han pasado muchas cosas en la iglesia que a veces nos pueden debilitar y sí nos debilitan, pero Dios siempre nos ha sostenido. Hasta que llegamos al 2020, que inició la pandemia. En verdad yo no creía en esta enfermedad, sí veía que había enfermos y había muchos muertos, pero yo no le creía, yo solamente creía que a mí no me iba a pasar. De hecho, en enero del año 2021, me hacen 2 pruebas del COVID y salgo negativo, pero después empiezo con una tos y esa tos se me fue agravando. Y el ser humano es muy difícil en su pensamiento, cree que puede solucionarlo todo. Y sobre todo hay una palabra en Mateo 16:24 que dice, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame.
Ese negarse a sí mismo es tirar el pensamiento, que es lo más difícil que a un ser humano le cuesta. Y a partir de ahí yo seguía pensando, es mentira, el COVID no me va a hacer daño, no tengo COVID, pero llegó a tal grado que me dañó los pulmones. Me dañó al 70% un pulmón y el otro también. Y yo ya no podía respirar, yo ya no podía hacer muchas cosas hasta que fui con el doctor, el neumólogo, pero me dijeron, usted se tiene que entubar, tiene que irse a un hospital para internarse. En ese momento mi vida se derrumbó, aunque soy salvo, aunque yo creo que Dios es el Dios que todo lo puede, yo pensaba, me voy a morir. He visto que mucha gente se interna y padece muchas dificultades. Dije, yo no quiero ir. Pero cuando fui con el doctor me dijo, no se preocupe, no se interne, solamente cómprese o alquile un tanque que solamente se conecta a la luz. Y fui por 15 días, estuve internado, estuve en mi casa con el tanque de oxígeno las 24 horas, igual con medicinas, por cierto, muy caras, pero Dios proveía para todo. No teníamos dinero para poder comprar las medicinas, pero Dios de una u otra manera nos daba y podíamos pagar las medicinas. En el tiempo que me estuve con COVID, yo bajé como más de 10 kilos. Y también yo pensaba, llegó un pensamiento, me voy, ya Dios ya no me quitará de ese camino. Pero Dios me dio la gracia y me dio esa vida tan bendita que ahora puedo entender que es para comunicar el Evangelio, para predicar el Evangelio. Muchos de nosotros nos olvidamos tan fácilmente de lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Y en la cruz Él pagó por todos nuestros pecados. En esa cruz se acordó de mi nombre y el nombre de cada uno de ustedes. Y a partir de ahora vivo totalmente agradecido con Dios y sí, por la pandemia que se ha extendido hasta este año 2022, Dios ha permitido así, pero también se ha permitido las redes sociales, el internet para poder compartir el Evangelio y así hemos comunicado, hemos tratado de predicar el Evangelio fuertemente. Ahora veo la vida de los siervos que también dejan sus vidas, también se han contagiado, pero ellos avanzan creyendo solamente en Dios. Cuando estaba enfermo llegó una palabra a mí que fue la que me sostuvo, que fue Isaías 41:10. Se las voy a leer y dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces había la promesa que Dios dice, no desmayes porque Él siempre me sustentará. Con esa palabra yo pude avanzar. En verdad, muchas veces se olvida que hay un Dios que lo puede todo, que nos va a ayudar, pero se nos olvida y la situación nos embarga y ya no podemos avanzar. Pero cuando olvidamos que realmente tenemos un Padre que lo dio todo por nosotros, enseguida podemos acercarnos confiadamente a Él, al trono de la gracia y pedirle misericordia. Él tuvo esa gran misericordia conmigo. Igual mi familia padeció el COVID, también somos los 4, padecimos lo mismo, pero Dios a todos nos sostuvo, a todos nos dio la salud y sobre todo, principalmente, la vida para poder predicar el Evangelio. Bendita salvación y bendito el amor del Señor Jesús que nos sigue sustentando hasta ahora. Hermanos, ese tiempo tenemos que predicar fuertemente el Evangelio. El tiempo se acerca de la venida del Señor y nuestro único recurso que tenemos es este Evangelio. Vamos a mostrar ese Evangelio. Presentemos a Jesús como nuestro Salvador, no como un amigo que escondemos, sino como un amigo que siempre da la cara por nosotros, que siempre nos ayuda, que siempre está presente. Y solamente así podemos compartir nuestro testimonio de vida. Agradezco a Dios por estar en esta iglesia, no solamente aquí en Ciudad de Veracruz, México, sino ahora puedo conocer muchos hermanos en todo el mundo, en América Latina, Europa, Asia, y en verdad que este Evangelio nos llena de gozo. Igual cuando estamos en los campamentos, en los retiros, conocemos a muchas gentes y nos da la oportunidad de poder compartir el Evangelio para que mucha gente reciba la salvación. Muchas gracias, hermanos, y solamente les pido, ¿no?, que aunque la situación esté muy difícil, aunque
muchas veces no podamos avanzar, solamente regresemos al Señor Jesús, que Él tiene muchas cosas que darnos, muchas cosas que brindarnos y sobre todo, ¿no?, el gran amor y la misericordia que nos tiene. Muchas gracias, hermanos. Hasta luego. Estudio Bíblico Pastoral con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. Vamos a buscar la palabra de Dios, Hebreos capítulo 7, del versículo 11 hasta 28. Voy a leer. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio necesario, es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues sea testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues cada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre.
hasta el versículo 28 he leído. Doy gracias al Señor porque cada día yo puedo presentar ante ustedes. Esa es la gracia del Señor, no de mi capacidad. Dios me daba esta bendición para que yo pueda transmitir la palabra del Señor. En el número 27 yo estaba hablando sobre el sacerdote Melquisedec. Melquisedec era sacerdote celestial que estaba trabajando en el cielo. Pero por medio de la orden de Melquisedec, Jesucristo fue establecido sumo sacerdote celestial. Por esa razón, esta palabra no se explica quién es Jesucristo. Para saber acerca del cargo de nuestro Señor Jesucristo, de primero nosotros tenemos que entender el cargo de los sacerdotes que estaban establecidos por medio de la ley entre los sacerdotes linaje de Aarón. Ellos eran como ser humano común. Por esa razón, cuando tenía mucha edad, entonces envejeció y falleció. Por esa razón, por la muerte de sacerdote, se cambiaba por turno, constantemente tenía que establecer otros sacerdotes. Por esa razón, no podía perfeccionar a los pecadores, porque no tenía capacidad de limpiar el pecado futuro. El pecado que todavía no ha cometido, ese pecado por medio de sacerdote del tribu de Leví no podía limpiarlo. Además, ellos no podían usar el sacrificio perfecto, ¿no? Solamente utilizaba el cuerpo de los animales. El cuerpo de animal que tenía sangre, esa sangre no tenía la vida eterna. Es decir que por la sangre de animal, una de oveja o cabra, no podía limpiar perfectamente el pecado de ser humano. Además, el tabernáculo de reunión que hizo a través de Moisés, esa es una copia, no es original. Por eso, para perfeccionar eternamente, una vez para siempre, sí o sí tenía que tener relación entre tres cosas. Uno es el tabernáculo de reunión original. ¿Quién tenía que establecer el tabernáculo de reunión en el cielo? Dios tenía que establecer. Por eso, en la palabra del Señor, Hebreos capítulo 9, busquemos, está saliendo, el versículo 11, Hebreos capítulo 9, el versículo 11, así dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Significa que Dios había establecido el tabernáculo de reunión original en el cielo. Además, en la época de Abraham, estaba apareciendo ante presencia de Abraham el sacerdote celestial Melquisedec. Entonces imagínense, ¿no? ¿En qué momento vivía Abraham? Él vivía más o menos 2000 años antes de Cristo. Por esa razón,
Antes de nacer Moisés, uno de como 500 años atrás, ya estaba aparecido el sacerdote celestial Melquisedec. Significa que antes de dar mandamiento de Dios, Dios había establecido el sacerdote celestial Melquisedec y también el tabernáculo de reunión. ¿Qué es lo que quiero decir? Dios sabía, conocía acerca del corazón del ser humano, ¿no? Porque Jeremías capítulo 17, el versículo 9, engañoso más que todo y perverso más que, como engañoso es el corazón de ser humano, más que todo, ¿no? Y perverso. Significa que siendo engañoso y perverso, ¿qué es lo que sale de ese corazón? Solamente sale el pecado, mal pensamiento, maldades. Como igual que, ¿no? Cuando nosotros visitamos al mercado donde vende verdura, frutas, pero ellos cuando se encuentran frutas podridas, entonces se tira juntando a algún lugar en el basurero. Aparentemente se ve como frutas, pero todos son tiradas, no sirve de nada, no puede comerlo. Entonces, el corazón que había podrido, contaminado con el pecado, Dios está rechazando. Dios no acepta todo lo que sale de nuestro corazón. Pero Satanás, ¿cómo no se engaña? Satanás está trabajando así, ¿no? En su corazón tiene gran amor, ¿es cierto o no? En aquel entonces la gente responde, sí, Señor. Desde aquel tiempo ya está siendo como engañado de Satanás, siervo de Satanás. Porque Satanás de primero alaba a la gente. ¿Usted es bueno o no? Sí, yo soy bueno. ¿Ya? Está comiendo donde puso gancho para pescarlo. Entonces, entre los peces se ve buena comida, pero al agarrar gancho, ya anzuelo, ¿no? Anzuelo. En aquel entonces se colga de su boca. Entonces, al colgar de su boca con anzuelo, en aquel entonces ya hasta su cuerpo sale, todo sale. ¿Es cierto? Satanás, ¿cómo trabaja? ¿Usted es muy bueno o no más que otro? Sí, yo soy bueno. Ya. ¿Usted es bondadoso o no? Sí, yo soy bondadoso. Ya. ¿En su corazón está lleno de amor o no? Amén. Ya, esta persona está siendo engañado de Satanás. ¿Por qué? Para responder esta palabra, sí o sí tiene que pisotear la palabra de Dios. Busquemos Jeremías capítulo 17. El versículo 9. Jeremías capítulo 17. El versículo 9, voy a leer. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Ser humano no conoce. Pero ¿quién conoce? El que hace nuestro corazón. El Creador, nuestro Dios, conoce muy bien. Porque después de aceptar la voz de Satanás, el corazón de Eva fue contaminado
con la codicia de Satanás, surgía el deseo de Satanás en su corazón. Por eso, engañoso, dice, engañoso. Engañoso es decir que por sí mismo engaña a la gente. Entonces, de nuestro corazón, ¿a quién engaña? A nosotros mismos. Por eso el arrepentimiento, es decir que no tiene que aceptar el pensamiento del corazón que cada día está hablando. Cada día está hablando hacia nosotros o no. Alguien está hablando. Mire, usted cuando come, no solamente come, piensa algo, piensa. Cuando camina, no solamente camina y piensa. Cuando maneja y piensa. Cuando acostado y piensa. Cuando quiere ver televisión y también piensa. Bien, pensamiento. Uno pregunta, otro responde, entre el mismo cuerpo. Si avanza como este camino que está preguntando y respondiendo, entonces más tarde tal persona solo habla. Entonces, observando a una persona, ¿no? Solo habla. Significa que practica avanzado uno que habla y responde. Pim, 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 pim. Entonces, Satanás nos habla, como dice, ya, mire su vida. Aunque tenía pecado, aunque tenía error, aunque tenía algo de mancha, pero ¿usted es buena persona o no? Desde el fondo de su corazón se acepta, sí, yo soy buena persona. Ya está siendo como colgado de anzuelo que está pescando Satanás hacia nuestra alma. ¿Es cierto? Porque Dios está hablando, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Dios está enseñando claramente. Usted no conoce acerca de su corazón, pero yo conozco, por eso yo le enseño. Tu corazón es engañoso y perverso. Ya responda, mi corazón es engañoso y perverso. Cuando Dios nos pide, responda. Entonces nosotros, ¿cómo tenemos que responder? Sí, Señor, mi corazón es engañoso y perverso. Por eso yo no tengo que confiar en mi pensamiento, en mi corazón. Así tiene que responder, ¿no? Pero la mayoría de gente, ¿cómo estaba teniendo costumbre? Siempre alababa en sí mismo, ¿no? Estableciendo en sí mismo, menospreciando otra persona, señalando otra persona. Me parece que este maldito es maldito. Cometiendo, maldito, robando, mintiendo, insultando, tan maldito. Como igual que no, un hombre que subió en el templo de Jerusalén y él decía, alzando su mano, orando al Señor, Señor, gracias, porque yo no soy como tal pecador. Yo no soy pecador. Porque durante 2 días estoy ayunando, dando diezmo, dando limosna a los pobres. Siempre estoy orando al Señor. Qué bueno, Señor. Pero otro pecador publicano golpeaba su pecho, no podía alzar su rostro ante el Señor. Y luego solamente, ten compasión de mi Señor. Entonces, Jesucristo estaba hablando, ¿no? Este publicano fue justificado más excelente que este fariseo. Entonces, ¿Dios a quién justifica? A los que
pueda descubrir su identidad. ¿Cuál era la identidad? Todos los hombres del mundo. A través de Adán, todos los hombres del mundo fueron transformados como pecadores. A través del pecado de Adán, toda la gente habían sido pecadores. A través del pecado de Adán, automáticamente está yendo al infierno. No por su pecado está yendo al infierno, sino que suficiente por la desobediencia de uno. Así dice. Por la desobediencia de Adán, nosotros fuimos pecadores. Nuestro corazón fueron contaminados todo completo. Por eso en nuestro corazón no sale nada bueno. Entonces, escuchando esta palabra, sí o sí tiene que es como poner como cimiento, ¿no? Como cimiento de la vida de creencia. Porque sin tener cimiento no puede poner columna para edificar la casa. Es lo mismo. Nosotros tenemos que reconocer de nuestro corazón siempre sale. Siempre sale. Después de recibir la salvación, igual. Siempre sale maldades. Pero ¿cuándo nosotros podemos ser utilizados del Señor? Cuando nosotros aceptamos el amor de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, aceptando, recibiendo, injertando el corazón de Jesucristo, nosotros seremos cambiados. Totalmente diferente persona. Pero si usamos por nuestro propio corazón, sale solamente maldades. Es como igual que, ¿no? Y la llave de canilla de agua para lavar. Pero la mayoría de la casa está instalado dos caños. Uno es frío, otro es calor. No sé muy bien algún país que solamente siempre funciona como clima caluroso, entonces no es necesario instalar, ¿no? Pero cuando yo vivo en Santiago de Chile, en el invierno, wow, agua mucho frío. También en el verano, como ahora, agua casi congelado ya, frío. Yo nunca había probado en otros países. Yo vivía en muchos lugares, pero nunca había encontrado. Siempre yo tenía curiosidad. ¿De dónde viene este frío? ¿Alguien está congelando de agua y luego nos envía? No sé, hasta ahora no estoy investigando. Si alguien sabe, por favor, deme información. Agua de Chile normalmente porque está frío, mucho frío, casi congelado. Wow. En el verano. Invierno, más frío ya. No puede lavar cubierto. Uy, congela ya. Significa que abajo hay dos canillas. Uno, frío, otro es calor. Entonces, agua de frío, frío. Agua de calor, calor. ¿Ya? Pero al salir arriba se ve uno, ¿sí? Uno, canilla. Abriendo la llave y sale. Y se pone izquierdo donde abre canilla de frío, sale frío. Y otro, y calor. A veces, normalmente se ubica, ¿no? Izquierda, frío, derecha, calor. Es normal. Pero a veces alguna casa había puesto al revés. Ping. Por eso, ya, alguna persona quiere usar agua fría
Por eso poniendo lado izquierdo, abriendo la llave, ¿qué es lo que sale? Agua caliente. De repente se quema su dedo. ¡Pah! ¿Es cierto? Existe. Por eso, en el invierno quiere usar agua caliente, ¿no? Por eso poniendo lado derecha, donde en su mente estaba ubicada, ¿no? Porque cada derecha sale agua caliente. Pero si ponía al revés, entonces sale frío. Wow. Y luego de repente va a decir, ¿cómo va a decir? Esta casa no funciona agua caliente. No es que no está funcionando agua caliente, sino que está instalado otro lado. Por eso tiene que ponerlo. Ya. Antes de recibir la salvación, solamente había puesto un caño, un tubo de como agua fría. Eso es como tipo nuestro corazón, así funcionaba, ¿no? Pero después de aceptar el perdón eterno, también recibiendo la salvación, injertó el corazón de Jesucristo como tipo lado derecha, donde puso canilla, donde sale agua caliente. Por eso uno de los dos puede ponerlo. Así es. Normalmente nosotros no podemos vivir para otra persona. ¿Es cierto? Pero cuando acepta la palabra de Dios, funciona en el corazón de nosotros. En aquel entonces totalmente diferente de nuestra característica sale. Esa es la vida de creencia. Por ejemplo, ¿no? La iglesia de Chile, nosotros queremos apoyar la construcción de una casita donde construye en el lugar de Carnaví, de Bolivia. La iglesia de Carnaví de Bolivia tiene los hermanos, uno de 40 personas, pero son humildes. Pero yo les pedí que hiciera una casita en el terreno de 1 hectárea que había recibido por la donación. Ya desde el lunes nosotros también podemos enviar el dinero. Entonces, normalmente, ¿no?, nosotros queremos usar dinero, ofrendas solamente para nosotros. Pero cuando Dios nos da una palabra, como dice, bienaventurado los que dar y más que recibir. Entonces, para ser benditos, normalmente no tiene que recibir de donación, ofrenda, todo tiene que recibir nomás. Esa es una bendición. Así nosotros tenemos una regla, una teoría, ¿no? Pero para Dios dice que el que da es bendito. Entonces nosotros tenemos que practicar, no solamente enseñamos, sino que deberíamos practicar, dándoles, ya yo soy como bendito, dándoles a otra persona somos benditos. ¿Para qué nosotros queremos botar esta bendición? Sino que nosotros ya tenemos que practicar. Porque imagínense, ¿no?, si no hay nada, ¿cómo puede ayudar? Si no hay nada que recibe por Dios, ¿cómo puede dar a otro? Dentro de esta palabra incluye, Dios quiere entregar más cantidad a nosotros. Por eso nosotros podemos dar otro. Así es. Alguna persona piensa, ¿no?, me falta para mi vida
¿Cómo yo puedo ayudar a otro? No, apenas yo vivo. Con esa mentalidad, hasta morir, no puede ayudar nada a ninguno. Pero, ¿cómo tiene que interpretar? Aunque me falta, pero si yo practico la palabra de Dios, Dios me bendecirá, Dios me preparará más cantidad. Eso es lo que está creyendo en Dios. Ya, volvamos. Hebreos capítulo 7. El día de hoy yo quiero poner esta palabra, ¿no? 12, ¿cómo dice? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, dice. ¿Algunas veces ustedes vieron esta palabra? Dos cosas tiene que cambiar, dice. Uno es, tiene que cambiar sacerdocio. Sacerdocio es un cargo entre los sacerdotes. ¿Quién podía tener este sacerdocio? Solamente por la descendencia de tribu de Aarón, ¿no? Tribu de Leví, descendiente de Aarón. Entonces, ¿quién tiene que tomar otro sacerdocio celestial? Jesucristo. Jesucristo tenía que tomar sacerdocio celestial a través de la orden de Melquisedec. Por esa razón tiene que cambiar la ley, dice. ¿Qué? Tiene que cambiar la ley. Ya, anteriormente había dado 10 mandamientos. También tiene que cambiar la ley. ¿Qué tipo de la ley viene para cambiar? ¿Sabe qué tipo de la ley Dios nos dará? Busquemos Hebreos capítulo 10. El versículo 15, así sale esta palabra. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, esto es el pacto que haré con ellos, después de aquel día, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Ya? Pondré mis leyes en sus mentes, en sus corazones. Ya, repita conmigo todo. Pondré mis leyes en sus corazones. 1, 2, 3. Pondré mis leyes en sus corazones. También, y en sus mentes las escribiré. 1, 2, 3. Y en sus mentes las escribiré. Ahora sale una palabra muy curiosa que Dios iba a escribir en nuestro corazón, en nuestra mente. La ley, así dice. Entonces, ¿qué tipo de ley iba a escribir en nuestro corazón, en nuestra mente, después de pasar estos días? ¿Qué significa? Después de morir Jesucristo, después de limpiar todos nuestros pecados, después de resucitar de su tumba Jesucristo, si alguien cree en la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna, Dios, a través del Espíritu Santo del Señor, va a escribir en nuestro corazón, en nuestra mente. Esa es la ley nueva de Dios. ¿Qué es lo que va a escribir? ¿Alguien sabe? ¿Sabe o no sabe? El versículo 17, por eso dice, añade, dice, añadir. ¿Por qué está usando este vocabulario? Añade, significa que explicando de la ley que iba a escribir en el corazón, en la mente. Esa es la ley nueva. ¿Qué es esto? Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esto completo.
Ya, repita conmigo, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esta ley, este pacto nuevo, Dios va a escribir en nuestro corazón, en nuestra mente, a través de el Espíritu Santo del Señor. Por eso se nota entre los salvos. ¿Por qué? Si hubiera escrito a través del Espíritu Santo del Señor en su corazón, en su mente, siempre habla de su mente, de su corazón, siempre habla nueva ley de Dios. ¿Ya? ¿Qué dice Dios? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esta palabra me impactó en el año 1990, el día 26 de mayo. Escuchando el Evangelio, recibiendo el perdón de los pecados por la palabra de Dios. Últimamente, el que me explicó el Evangelio añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Desde 1990, pasando 30 años, ni un momento yo podía olvidarme, ni un momento. Yo puedo olvidar de nombres de muchos. Yo no puedo recordar de nombre. Únicamente puedo recordar a los hermanos que cerca de nuestra iglesia, ¿no? Como Johama, la que está participando constantemente con Bárbara. Hasta el apellido de Bárbara todavía yo no me recuerdo. Nunca había llamado. Solamente Bárbara es suficiente. Ya, Bárbara. Christopher Muñoz. Hasta allá, ya. Christopher Muñoz. También Paula, ¿qué apellido tiene? Yo no. Es decir, que tengo un límite de memorizar. Me falta mucho. Pero nunca podía olvidarme de esta palabra. Hebreos capítulo 10, el versículo 17. Porque Dios me escribió en mi mente, en mi corazón. Dios dice que no va a recordarse de mis pecados. Entonces, ¿cómo yo tengo que decir? Sí, Señor, gracias. Ya usted no va a recordarse de mi pecado, ¿no? Hoy, mañana, hasta eterno, ¿no? Ya. Cuando yo muero, presento ante el Señor. Entonces, Él me pregunta, ¿usted tiene pecado o no? Usted me dice que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones por creer en la sangre de Jesucristo. Oh, no me recuerdo nada de sus pecados. Ya vaya ya, en mi casa. ¿Es cierto o no? Eso es la promesa del Señor. Eso es el pacto nuevo. Jesucristo hizo este pacto para que nosotros seamos purificados, justificados, santificados y perfeccionados. El versículo 18, ¿cómo dice? Pues, ¿dónde hay remisión de estos? No hay más ofrenda por el pecado. O sea, no hay más ofrenda al pecado. Pero alguien está pensando, alguien tiene que morir por su pecado. Por eso llora, Señor, perdóname mis pecados. Jesucristo, como dice, una sola vez para siempre había perdonado todos sus pecados. ¿Cree o no cree? Señor, no puedo creer. Perdóneme ahora, Señor, ahorita. Recién, ahorita perdóneme, Señor. Ya, yo he perdonado todo. ¿Dónde? No, busque la palabra. Yo no busco, Señor, perdóneme mi pecado. Mire, yo envié el siervo de Dios que pueda predicar el evangelio. No entiendo nada. Perdóneme mis pecados, soy pecador. ¿Cómo ser humano está pensando? Cuando ser humano llora, pide perdón a alguien y perdona. Pero nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios no perdona por nuestra petición, sino que por ver la sangre de Jesucristo y va a decir, como dice Hebreos capítulo 9,
El versículo 12 así dice, ya, repito, 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró, dice, entró. ¿Quién entró? Sumo sacerdote celestial Jesucristo. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Dónde está el lugar santísimo? Fondo de el tabernáculo de reunión celestial. ¿Quién entró? Jesucristo. ¿Para qué? Un sumo sacerdote cuando ingresa en el lugar santísimo, llevando la sangre para rociar sobre el propiciatorio, es la tapa del arca de pacto de Jehová, rociando 7 veces, como dice, habiendo obtenido eterna redención, dice, con su propia sangre, ya, llevando con su propia sangre, entró en el lugar santísimo. ¿Para qué? ¿Para qué Jesucristo, llevando su propia sangre, entró en el lugar santísimo? ¿Para qué? Habiendo obtener la eterna redención. Así dice. ¿Quién tenía que reconocer? Nuestro Dios reconoció de la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna. Ese es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio que está explicando por medio del sacrificio de Jesucristo una sola vez para siempre, ¿ya? El pecado del mundo desde Adán hasta hoy, 2021. ¿Y cuándo se termina el tiempo del mundo? No sabemos, nadie sabe. Pero hasta que termine todo completo, pasado, presente, futuro, llevando todo nuestro pecado, canceló el precio de pecado. Por eso Dios, al ver la resurrección de Jesucristo, nos avisa. Ya mi hijo amado Jesús ya limpió todos sus pecados, perdonó todos sus pecados. Solamente uno que acepta la sangre de mi hijo amado Jesús, voy a darle la salvación. Eso es. Entonces, el que quiere creer en Jesucristo, ¿qué es lo que tiene que creer? Aceptando la redención eterna. Si está de acuerdo en su corazón, Dios va a escribir por medio del Espíritu Santo del Señor en su mente, en su corazón. ¿Qué es lo que va a escribir? Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ese es el nuevo pacto que había avisado a través de el sacerdote, el profeta Jeremías. El profeta Jeremías, capítulo 31, desde el versículo 31, estaba hablando. Dios iba a establecer nuevo pacto. Pues el antiguo pacto fue establecido por medio de Moisés con 10 mandamientos. En aquel entonces se necesitaba cumplir mandamiento de Dios. Se necesitaba trabajar nosotros. Pero por fin, todos los hombres del mundo habían derrumbado mandamiento de Dios. Por eso sale esta palabra, como dice Hebreos capítulo 7. El versículo 18. Ya, vamos a leer todos juntos. No solamente yo quiero leer. Todos juntos, los que están mirando este video, ya vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Ineficacia. No puede aprovechar nada. Invalidado. ¿Por qué? No podía cumplir nada, ninguno. Por eso no pudo menos que abrogar, no pudo menos que eliminar, no pudo menos que derrumbar.
¿Para qué? Para establecer nuevo pacto. Ya estableció por la sangre de Jesucristo. En aquel entonces no necesitaba nuestra obra, sino que la obra de Jesucristo era suficiente. Mucha gente no quiere ver la letra. No quiere investigar la palabra de Dios. Otra vez yo voy a leer el versículo 18, como dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Significa que ya ha abrogado la ley, mandamiento anterior, ¿o no? Aunque está escrito, pero en su mente, no. Tenemos que cumplir 10 mandamientos. Ese nuevo pacto, 10 mandamientos. Ese es mandamiento de Jesucristo. Ya nosotros tenemos que cumplir, tenemos que amar, tenemos que cumplir, tenemos que. Mil de veces, si alguien predica esta palabra, alguno no escucha. ¿Por qué? Está grabada en su mente. Nuevo pacto es 10 mandamientos. Amarás a tu Dios, amarás a tu prójimo. Ese es nuevo pacto que Dios nos entregó. Ha abrogado el mandamiento anterior que Dios entregó, 10 mandamientos por medio de Moisés. Ahora está ubicada, hablando, indicada, explicando, pero siempre 100% está grabado. Como si fuera como una letra que está figurado de la roca apareciendo, ¿no? Entonces no puede borrar. Como si fuera que lo que está escribiendo dentro de la roca, la letra, en su mente no puede borrar. ¿Por qué? Había establecida con otra enseñanza fuera de la Biblia. Por esa razón, nosotros podemos ver el versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Es correcto, ¿no? Descendientes de Aarón, todos murieron. Por eso no podía salvar eternamente a los que se acercan. Pero al revés, Jesucristo vive para siempre. Jesucristo tenía vida eterna. Jesucristo hasta ahora está siendo sumo sacerdote celestial. Nunca había perdido su sacerdocio, nunca había quitado su vida después de resucitar. Por eso, como dice el versículo 24, mas por cuanto permanece para siempre. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Jesucristo. Permanece para siempre, ¿sí? Jesucristo tiene un sacerdocio inmutable. Inmutable, es decir, que no se cambia nada, no se pierde nada. Más importante es el versículo 25. Vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ya, pregunto. Perpetuamente. ¿Qué significa? Perpetuamente, es decir, sin fin de tiempo. Al revés, como sinónimo es eternamente. ¿Ya? Con esta palabra nosotros podemos decir que Jesucristo vive para siempre. ¿Es cierto? La sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna vale para siempre. ¿Es cierto? También el validez que había limpiado todo nuestro pecado para siempre. El tabernáculo de reunión celestial sigue para siempre. Por eso Jesucristo puede salvar para siempre a los que se acercan. Así dice.
Por eso existe la salvación eterna. ¿Por qué? No depende de nosotros, sino depende de capacidad de Jesucristo, que está siendo sumo sacerdote, que no se pierde su sacerdocio. No va a morir, sino que va a vivir eternamente. Intercede también. Cuando uno que recibe la salvación, si comete, también Jesucristo ora al Señor por este hombre, que no sea perdido su salvación. Así dice, interceder por ellos. ¿Quién va a interceder? ¿Yo o Jesucristo? Jesucristo garantiza. Jesucristo va a garantizar de la salvación que nos dio por su vida, por su sangre. Eso es la palabra de Dios. Pero mucha gente piensa, yo tengo que guardar mandamientos de Dios. Ahora sí, yo cometo, ya pierdo directamente mi salvación. ¿Cómo recupera? Yo tengo que orar al Señor. Dios quitando la salvación. Cuando se ve que ora al Señor, ya le da otra vez perdón y la salvación. Y cuando comete, y quitando la salvación. Entonces, una vez puede ser hijo de Dios, una vez puede ser como hijo de Satanás, y cada segundo se cambia. Hijo de Dios, hijo de Satanás, hijo de Dios, hijo de Satanás. ¿Por qué? Piensa que depende de uno, se cambia. Pero según esta palabra, no depende de uno, depende de Jesucristo, depende de Salvador. El que hizo la redención eterna, se puede, ¿cómo dice? Salvar perpetuamente, dice. Salvar perpetuamente, otra palabra. También salvar eternamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Nosotros no podemos salvar eternamente por nuestra obra, pero Jesucristo puede salvar eternamente a nosotros por su manera. ¿No es así? Siendo extranjero, estoy mirando, explicando, porque nativo no puede comprender. No es difícil de entender, sino que voluntariamente quiere tirar la palabra de Dios, quiere pisotear la palabra de Dios. Por eso no puede comprender. ¿No es así? Si tiene la vista, si tiene corazón de Dios, ¿por qué no puede comprender? Una vez más, por lo cual, ¿qué es por lo cual? Está acompañado el versículo 24. Mas por cuanto permanece para siempre. Jesucristo permanece para siempre. ¿Hasta cuándo vive Jesucristo? ¿Hasta 1000 años o 2000 años o 3000 años? Para siempre. Vive. También va a seguir su sacerdocio, sumo sacerdocio inmutable. No va a quitar, no va a perder, no va a cambiar, no va a renovar, nada. Y por eso el versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Yo recibí la salvación con esta condición: salvar perpetuamente por los que se acercan, a los que por Él se acercan, a los que por Él se acercan. Esto es que nosotros podemos acercar a Dios a través de la guía de sumo sacerdote celestial, que limpió todos nuestros pecados. Por eso desde aquel tiempo escribió la ley nueva, se llama el Evangelio. En nuestra mente, en nuestro corazón, ¿cómo dice? Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así es. Viviendo siempre para interceder por ellos. Por esa razón,
La sangre de Jesucristo nos hizo justificación, nos hizo santificación una sola vez para siempre. También nos hizo perfección para que nosotros seamos perfectos ante Dios. Veamos el libro de Hebreos capítulo 10, el versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Así dice. Añade, como dice, una vez para siempre. No es mi palabra, ni es mi idea, sino de la palabra de Dios. El versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Jesucristo nos hizo perfectos. Así dice. Jesucristo nos hizo perfección para que nosotros seamos perfectos para siempre. ¿Qué es la fe? La fe, uno que cree en el Señor Jesucristo. Por la fe puede ser salvo, por la fe puede adquirir la vida eterna, por la fe puede vivir en este mundo. ¿Por qué? Dios nos dio la salvación y bendición, la fe verdadera. Gracias, oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque Dios nos permitió la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo, cargando el pecado del mundo, fue crucificado, derramando toda la sangre para que nosotros fuéramos como justificados, santificados y perfeccionados. Por eso Dios nos dio el pacto nuevo. Dice que añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Señor, gracias por permitir la salvación. Gracias, Señor, por haber dado la verdad. Gracias, Señor, por haber dado el evangelio bíblico. Nosotros queremos publicar esta verdad al mundo. Espero que nos ayude. Espero que nos acompañe. Y también bendiga a todos los que están escuchando esta palabra, a todos. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por su atención. Así terminamos. Hola, ¿cómo están? Esta es la cuarta sesión de este estudio del Evangelio. Estamos agradecidos con Dios por tener este tiempo que nos permite para compartir. Y en las sesiones anteriores estábamos compartiendo sobre el origen del pecado y cómo ha influenciado en la historia de la humanidad a los hombres. Está escrito que con pleitos, guerras, ¿dónde nacen? ¿Dónde nacen la codicia, la ambición? Un día, cuando el Señor Jesucristo y sus discípulos se sentaron en una mesa rodeado de líderes religiosos judíos, entre ellos comenzaron a criticar al ver a Jesús cómo comía sin haber lavado sus manos. Mucho juicio nació en el corazón de ellos. Como habíamos dicho, una persona religiosa, lejos de acercarse al corazón de Dios, se convierte en una persona juiciosa, crítica, menosprecia. Entonces estos líderes, aunque ante las personas, ante la sociedad, parecen personas buenas, personas bien preparadas, inteligentes, sin embargo, ante los ojos de Dios no hay diferencia. ¿Por qué? Dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No hay diferencia. Según el concepto de Dios, todos los hombres, como herencia del pecado, todos hemos sido descendientes de Adán y de Eva, descendientes del primer hombre pecador. No hay diferencia. Entonces, los hijos, sin quererlo, se parecen a sus padres, sin querer serlo.
Por eso cuando lo ve, es igualito que su papá, igualito, aunque a alguno le desagrade. No, yo no soy como mi papá, yo no soy como mi mamá, pero te pareces. Hasta en la sonrisa te pareces, hasta los gestos. Mira cuando te ríes, hasta un hoyito se forma aquí en tu mejilla, hasta eso igualito que tu mamá. No, no me parezco, no quiero ser. Es inevitable. La herencia, los hijos, inevitablemente se parecen a los padres. Entonces, si todo el mundo cayó en pecado, toda la descendencia como pecadores, entonces un criterio, un concepto, según su propia norma del bien y del mal, fuerte se establece en alguna persona que trata de presentarse ante Dios por sus obras. Se convierte en juez, crítico. Jesús con sus discípulos comía tranquilamente disfrutando los alimentos, pero algunos allí murmuraban. Jesús podía leer la murmuración del corazón de ellos. Ustedes que cavilan en sus corazones y murmuran. Ustedes no saben lo que entra en el corazón de los hombres. Lo que entra en la boca se va por la letrina, eso no hace daño. Lo que sale del corazón de los hombres, eso es lo que hace daño. En el libro de San Marcos, capítulo 7, así explica muy bien. Entonces, lo que sale del corazón de los hombres, en el primer lugar aparecen malos pensamientos. Naturalmente nosotros, ante diferentes situaciones, lo primero que sale, un mal pensamiento. Cuando su hijo no regresa a casa, lo primero que aparece un mal pensamiento. Cuando su esposo o su esposa no vuelve a la hora que ha dicho en un horario, malos pensamientos. Eso es lo primero que sale, dijo el Señor Jesucristo, del corazón de los hombres. Entonces, lo que daña realmente a las personas no es lo que entra. Por eso Jesús dijo, y la palabra de Dios dice, la oración con la oración, los alimentos son santificados, dice. Y que cada quien, según su criterio, le parece comer o no comer, que lo coma. Si le gusta o no le gusta, pero con la oración los alimentos son santificados. Entonces no hay prohibición, sino el problema es cada persona tiene su propio criterio, su propia norma, su propia idea. Entonces la herencia del pecado ha dejado a toda la humanidad caído en el pecado, en el engaño. Entonces, por sí mismo, nada puede hacer. No hay nada que pueda hacer porque ha sido una herencia fuera de nosotros. Entonces, como decíamos, un hijo, aunque quiere decir, no, yo no soy como mi papá, yo no soy como mi mamá, ya vino de ellos. Aunque le guste o no le guste, aunque le parezca o no le parezca, es la herencia que él recibió. Por Adán y por Eva, el pecado fue heredado a toda la humanidad, todos bajo pecado. Por eso dice en el libro de Salmos capítulo 14, en los versículos 1, 2, 3, cuando Dios vio a esta tierra, no vio ninguno bueno, dice. Todos se corrompieron. Aún se hicieron inútiles. Todos están desviados. No hay ni un bueno, dijo Dios. Eso es el concepto de Dios. No hay nadie que haga lo bueno. Ni siquiera uno. Según el concepto y criterio de Dios, no lo hay. Pero las personas, ¿cómo creen? Yo soy bueno. Los que juzgaron, criticaron a Jesús. ¿Por qué él, así con manos inmundas, come? Viola las tradiciones de nuestros padres, según su religiosidad, según su religión. Esto es bueno, esto es malo. ¿Por qué lo hace así? ¿Por qué no lo hace así? Pero Jesús explica muy bien. Lo que sale del corazón de los hombres, eso es lo malo. Porque del corazón de los hombres salen malos pensamientos, adulterios, codicia, envidia, lujuria, lascivia. Igual que una radiografía. Una radiografía, a simple vista no vemos sus huesos, en qué condición está. Por eso cuando una persona se accidenta, algo relacionado al hueso, saca un rayo X. A través de los rayos X poder ver. El hueso está roto o solo tiene un golpe. Con la placa puede distinguir muy bien.
El Señor Jesucristo sacó una radiografía de los seres humanos. Malos pensamientos, codicia, lujuria, envidia. En el libro de San Juan capítulo 2, en la última parte del capítulo 2, que dice, no hace falta que alguien le explique a Jesús qué hay en el corazón de las personas porque Él ya sabe. Él sabe muy bien, no hace falta que le explique. No hace falta que trate de dar una explicación. Mira, Señor, Él es así. Mira, Señor, Él se comportó así. No hace falta. ¿Por qué? Él lo sabe. Él es descendiente de Adán. Es pecador. Es descendiente de Adán. Desde el nacimiento, desde el tuétano, es pecador. Nada puede hacer para hacer el bien. Por eso Jesús, cuando compartía con ellos, en el libro de Mateo capítulo 5, el versículo 28, desde el versículo 27 y 28, que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Por qué? ¿Qué dice? Que el que adultere es digno del juicio de Dios. Oíste que fue dicho a los antiguos, dice, no adulterarás. Pero el Señor Jesucristo explicó, yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Yo os digo, la palabra os dice, de parte de Dios os digo, porque según tu concepto del bien y del mal, tú no lo has hecho. Según tu conciencia, tú no has adulterado. Según tu conciencia, según tu criterio, tú no lo has hecho. Yo os digo, dice el Señor. Yo os digo, porque desde el lado de Dios, desde los ojos de Dios, igual que Saúl. El rey Saúl cuando vio estas ovejas, estas vacas son buenísimas, vamos a ofrecer a Dios en holocausto, son buenas. Pero desde el concepto de Dios, ¿qué dijo? Me desagrada. Samuel cuando exhortaba a Saúl, ¿cómo idolatría? ¿Qué has hecho? La palabra de Dios. ¿No te dije bien claro que estuvieras atento a las palabras de Dios? Porque dice Saúl, no, pero yo lo he hecho lo bueno. Yo hice lo que Dios dijo. Mira, todo ya destruimos. Todo lo como Dios nos dijo lo hicimos. Saúl está cegado por su criterio propio. Cegado por su norma del bien y del mal. Lo malo hemos matado. Lo bueno hemos conservado. Por eso en nuestra propia persona consideramos, esto es bueno, voy a dejar. Esto es malo, esto no lo voy a hacer. Pero es lo mismo, norma del bien y del mal. Pero nunca puede descubrir su esencia desde la naturaleza. Pecador. ¿Desde cuándo? Desde el nacimiento. El rey David, luego de caerse en pecado. En el libro de Salmos, inspirado por el Espíritu Santo, en el capítulo 50, 51, si no me equivoco. ¿Qué ha dicho? Desde el vientre de mi madre fui formado en maldad y concebido en pecado, dice. Según la descripción de la Biblia, es el arrepentimiento de David. David se arrepiente. ¿Cómo se arrepiente? ¿Por qué lo hice? No lo debí haber hecho. No de esta manera. Desde que fui formado en el vientre de mi madre, fui formado en maldad, concebido en pecado, dice. Entonces, un reconocimiento desde el fondo de su alma. Desde mi origen, mi naturaleza es el pecado, pecador. Nada bueno hay en mí. Un fuerte y claro descubrimiento en la vida de David. ¿Desde cuándo he pecado? Muchas personas, ¿cómo piensan? Por no cometer el pecado. O sea, físicamente por no cometer la transgresión. Debemos discernir el pecado y la transgresión. Explicábamos en sesiones pasadas el haber dejado a Dios, el haber dejado la palabra de Dios, el haber seguido el corazón de Satanás, el orgullo, el ego, la soberbia. Es el pecado. Las transgresiones son los resultados. Vivir con el corazón de autoconfianza, ¿hacia dónde le lleva? Hacia el adulterio, hacia la mentira, hacia el robo. Son transgresiones. Igual que cuando el virus de la gripa entra en nuestro cuerpo.
Algunos síntomas se producen, escurrimiento nasal, escalofríos, pero esto no es el problema. El problema, un virus entró en el cuerpo, es el pecado. Como síntoma, ¿qué sale? Miente, roba, adultera, fornica, diferentes males. ¿Por qué? Son consecuencias del pecado. Entonces Dios dijo, el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Un día un discípulo del Señor Jesucristo pidió un favor especial. Señor, Maestro, permíteme ir al funeral de mi padre. La respuesta de Jesús es lo que impacta al leerlo. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Sígueme. Si fuera muy sentimental, diría, ay Señor, pero qué frío, hasta parece cruel. Mi padre ha muerto, ¿por qué no me dejas ir a mi padre? Déjame ir. Nunca los sentimientos de la carne son buenos. Los sentimientos, claro, sí, entendamos, sentimientos naturales que Dios ha dado también, el amor a nuestros hijos, el amor a una pareja, pero es limitado, muy limitado. El novio y la novia, mientras que son novios, ¿qué dice? Mi amor, hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe, te amo, te adoro, eres lo más grande, lo máximo. Uno que no piensa bien, que dice, ay, sí, realmente me ama. Y luego, pasando un poco del tiempo, ¿así le ama? En el altar, cuando recibe pregunta, tú, fulano de tal, juras que vas a amar toda la vida vas a amar a esta mujer. Es la mujer que Dios preparó para ti y la debes cuidar y debes velar por ella y procurar todas sus necesidades. ¿Lo hará? Sí. ¿Y la vas a amar? Sí. ¿Y la vas a proteger? Sí. Y luego, pasando el tiempo, ya no. Y viceversa. La mujer también que dice, sí, lo amaré, sí estaré con él. Segura él será cabeza, él estará sobre ti. Sí. Si no fuera por Dios, es limitado, falso, temporal. Por eso Dios dijo, un cordón de 3 dobleces no se rompe pronto en el libro de Eclesiastés, capítulo 3. No se rompe pronto cordón de 3 dobleces. Él, ella, el Señor Jesucristo, Dios. Cuando Dios está en medio, cuando la palabra de Dios está en medio, no se rompe. Pero individual, sin Dios, sin palabra, solo sus palabras, solo su voluntad, solo su disposición personal, limitado, falso. Ya, una palabra más. En el libro de Isaías capítulo 64, el versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué dice Dios? Todos somos como suciedad. Lo siento, es la descripción de la Biblia. Como suciedad, como basura, como nada. Todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. ¿Qué serían nuestras justicias? Lo que consideramos buenas obras. Todo lo bueno, todo mi esfuerzo. Para Dios son nada, dice. Caímos todos nosotros como la hoja. Nuestras maldades nos llevaron como el viento. Finalmente arrastrado por los pensamientos, arrastrado por los deseos, arrastrado por las situaciones, arrastrado, ¿por qué? No tiene fuerza en Dios. No tiene fuerza en la palabra de Dios, debe arrepentirse. Cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos. Muchas veces la Biblia menciona esta palabra. Arrepentíos, volveos. ¿De dónde a dónde? De la palabra de Dios de la cual caímos. Regresar a la palabra de Dios. Si Dios dice que es así, así es.
Si Dios dice que todos somos pecadores, somos pecadores. Si Dios dice que no hay nada bueno en el hombre, no hay nada bueno en el hombre. Aceptar la palabra de Dios es el verdadero arrepentimiento. Entonces Dios en nuestra vida nos lleva, nos muestra de muchas maneras nuestro límite, capacidad, nuestra condición. ¿Para qué? Para que queramos volver a Dios, para que queramos volver a su palabra. El padre del hijo pródigo. Muy diferente que un padre natural. Quien padre cuando su hijo se acerca, dame la parte de mi herencia. ¿Quién padre y madre escucharía bien? Ay, mi hijo por fin ya quiere su herencia, así diría. ¿Qué te pasa? Para ti entonces ya estoy muerto. ¿Tú quieres que me muera? ¿Quieres que tu madre también se muera? ¿Ya quieres tu herencia? Cualquier padre natural sería una reacción natural de esta manera. ¿Qué te pasa? ¿Cómo de esta manera? Si consideras. Entonces, ¿para ti qué somos? Nada, un estorbo. Pero el padre de la Biblia que dice, su hijo pidió los bienes. Y luego el padre le entregó los bienes, dice. El hijo menor, juntándolo todo, se fue lejos a una provincia apartada. ¿Por qué? Con un corazón arrogante. Yo seré mejor que mi padre. Él verá. Yo le voy a demostrar qué clase de persona soy. Él debe entender. Yo ya no soy aquel niño, aquel chiquillo. Ya soy grande, soy inteligente, soy capaz. Él verá. Así se fue. Con orgullo, ego, arrogancia, influenciado por el pecado. Caído en su propio pensamiento. Lleno de sí mismo. Con muchas falsas ilusiones. Voy a lograr, mi papá verá. Cuando regrese en un auto deportivo y me vea, seré un gran empresario. Él verá. Rápidamente, dice. No muchos días después, dice la Biblia. San Lucas capítulo 15 describe muy bien el hijo pródigo. El hijo perdido, el hijo desviado, lleno de orgullo, lleno de autoconfianza, la imagen de un hombre pecador, lleno de su pensamiento, lleno de su idea, lleno de su norma del bien y del mal, lleno de autoconfianza, orgullo, se fue lejos a una provincia apartada. Luego lo que sigue a continuación. Encontró un lugar donde beber, algún bar, comienza a vivir perdidamente, comienza a malgastar los bienes, se equivoca, y luego ya que cree que tiene dinero, cree que le va a alcanzar siempre, no importa, y me sobra el dinero. Y luego otra vez perdí, pero no importa, me sobra otra vez. Su misma autoconfianza lo hace desviarse, aunque pierde, pero su autoconfianza, pero me va a alcanzar. Su misma autoconfianza lo lleva más y más a su perdición. Perdido, desviado del Padre, pierde todas las cosas. Y luego no se regresa. El corazón duro busca un trabajo, no encuentra trabajo porque no sabe trabajar, no tiene experiencia. Vivía tan bien en la casa del Padre, pero cree que él puede, cree que hará, hasta que llega al chiquero. Comiendo con los cerdos, reacciona. En la casa de mi padre había abundancia de pan. Aquí perezco de hambre. Aquí sufro. En este lugar, lejos de mi padre, ¿qué cosa yo puedo hacer? Nada puedo hacer. Me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno siquiera de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Según el hijo pródigo, el máximo nivel de arrepentimiento y humillación. Le diré a mi padre que ya no soy su hijo, aunque sea como un obrero que me reciba en su casa. Es el máximo nivel que él considera. Lo que realmente motiva al hijo, el arrepentimiento. Regresar al Padre. Regresar a la palabra de Dios. Darse cuenta que está equivocado, desviado. Allí nace
En el versículo 17 de San Lucas 15 dice, volviendo en sí. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo aquí me muero de hambre. Volviendo en sí. ¿Qué quiere decir? Estaba fuera de sí. Estaba hundido en el pecado, hundido en los pensamientos, volviendo en sí. Está regresando del mundo de los pensamientos, del mundo del pecado, está regresando al Evangelio, está regresando a la palabra de Dios. Desde su corazón un arrepentimiento, natural arrepentimiento. Quiere regresar a Dios. Señor Jesucristo dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento está ligado a la fe. Cuando se arrepiente, cuando se da cuenta que por sí mismo nada puede hacer realmente, es el inicio. Muy buen inicio. Nada puedo hacer, Señor. Ten misericordia de mí. Ayúdame. Ayúdame. Una oración del corazón, del alma. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Entonces Dios extiende su gracia. Permite que aquella persona se encuentre con un justo que salió del pecado, llegó a ser justificado por la fe en el Evangelio, salió de aquella prisión, aquella esclavitud, se sale cuando los judíos estuvieron encerrados en Egipto. Tanta presión, hasta que el pueblo comenzó a clamar. Dios, por favor, ten misericordia de mí. Dios no se olvida, Dios se acuerda. Dios envía a Moisés. Moisés, el nombre Moisés del hebreo también simboliza el Salvador, simboliza a Jesús. Envía al Salvador, envía a su siervo que les anuncie las buenas nuevas, no por sus esfuerzos. Él mismo comienza a obrar. Él mismo comienza a preparar el camino de su salvación. Él mismo encamina todas las cosas para que ellos, sin hacer algún esfuerzo, alguna obra, reconociendo que nada pudieron hacer, puedan salirse. Salir de Egipto, recibir la salvación, ser salvado, ser rescatado. De la misma manera en nuestra vida. Dios permite diferentes situaciones. Él está llamándonos. Quiere rescatarnos de nosotros mismos. Quiere rescatarnos de aquella prisión de los pensamientos. Darnos su palabra. Darnos salvación. Darnos libertad. Darnos el Evangelio. Ese es el plan de Dios para la vida de todos los seres humanos. Por eso está escrito, Él no quiere que nadie se pierda. Que proceda al arrepentimiento para recibir la salvación. Doy gracias a Dios, que este es el camino de Dios, con el que Dios nos dirige hacia la salvación. Esta sesión, hasta aquí vamos a terminar. Gracias. Nada en la vida, tú me alimentas con tu fiel y dulce amor.
sustentas, no necesito nada en la vida. Tú me alimentas con tu fiel y dulce amor. Puedo adorarte, soy libre para alabarte y servirte. Eres mi todo, eres mi Cristo y mi Señor. Eres mi todo, eres mi Cristo y mi Señor. Eres mi todo, eres mi Cristo y mi Señor.